Los veterinarios tenemos la costumbre, y esto es a nivel mundial, de clasificar los síntomas para tener una idea de qué forma de moquillo tiene. Y en función de los síntomas que se nos vaya dando, sea el animal adulto o sea cachorro, distinguimos pues un moquillo de tipo respiratorio, en el cual lo que se ve es mucha secreción nasal, respirar con mucha dificultad, tos, fiebre, y evidentemente es algo que puede confundirnos con una gripe. Luego tenemos el moquillo digestivo, cuando los síntomas que el perro nos va a manifestar son sobre todo síntomas de tipo digestivo: vómitos, diarrea, deshidratación, fiebre. Es decir, muchas veces el veterinario puede pensar que el perro tiene una gastroenteritis. Imaginaros lo complicado que es. Cuando lo cómodo, yo si estuviese ejerciendo como veterinario en México, yo de entrada tendría kits de moquillo para hacer a casi cualquier perro que yo le preguntase a su propietario o propietaria si está correctamente vacunado o no, porque un moquillo digestivo, un animal que vomita, tiene diarrea y tiene fiebre, a priori puede ser 1,5 millones de cosas. Luego tenemos el moquillo cutáneo. El moquillo cutáneo sobre todo se va a dar más en perros adultos, en perros más mayores, y aquí lo que vemos, como veis, es que las patitas, las almohadillas plantares se ven más engrosadas, es decir, le ha crecido mucho tejido cutáneo, porque el virus tenía un tropismo, una afinidad también en algunos animales por los endotelios, y esto se ve aquí, alrededor del hocico, y puede aparecer también algún síntoma nervioso en esta forma cutánea. El moquillo ocular, le llaman moquillo ocular, esto es una clasificación muy académica, ¿no? Pero que es conveniente que la conozcáis. Se llama moquillo ocular cuando los síntomas que se ven son sobre todo síntomas de tipo ocular, como dice la palabra: mucho moco, ojo enrojecido, los párpados aparecen como apegados, el animal no puede abrir el ojo, lo tiene cerrado, lagrimea constantemente. Esto es muy significativo del moquillo ocular. Y luego ya, por desgracia, el peor de todo es el moquillo nervioso. El moquillo nervioso no es más que la forma de moquillo cuando el moquillo llega al sistema nervioso central. Es decir, nos va a atacar a los nervios, por decirlo de alguna manera, y el animal va a manifestar pues ataques súbitos, como si tuvieran una especie de ataque de epilepsia, con temblores, convulsiones, espasmos. Es algo, en algunos animales llama mucho la atención, y es una pista, lo que se llama tos sibilante, y es que cuando el perro ladra, emite como un silbido, parece que el perro silba. Eso que puede parecer gracioso no tiene nada de gracia, esto es más que nada que el virus ha atacado a los nervios que mueven la garganta. Y al atacar a esa zona, pues evidentemente el perro, a la hora de ladrar, ladra, pero como con un silbido, como si estuviese haciendo algo raro con la boca, ¿no? En estos perros donde se da el moquillo nervioso, digamos, los síntomas respiratorios van a ser muy pocos.